Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Nos da una gran alegría el poder darte una bienvenida a un repaso más de esta lección tan linda que estamos estudiando, Cristo y la Ley. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3. Se titula Cristo y las tradiciones religiosas. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez has estado cerca de una persona que te aconseja o te reprende por algo y después tú lo ves haciendo justamente aquello de lo cual te reprendió o te aconsejó? Qué desagradable es, ¿no es cierto? Eso me hace recordar la historia de un amigo que me contó que cuando era estudiante de la preparatoria, pues ahí afuera de la escuela había muchos puestecitos de comida, puestos ambulantes. Y los estudiantes pues siempre iban a consumir esos alimentos y algunos se enfermaban del estómago. Y entonces llegaban al salón enfermos del estómago y un día un profesor les dio una regañada y les dijo que por qué comían en esos lugares, que esos lugares pues eran sucios, que no era lo mejor. Y entonces un día vieron al profesor, un estudiante vio al profesor comiendo en esos lugares, a lo que no perdió la oportunidad de un día en el salón decir: ¿qué tal, profesor? ¿Cómo estaba la comida que lo vimos comiéndolo? A lo que él dijo algo muy interesante. Él dijo: bueno, ustedes no deben olvidarse de algo. Hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Interesante, ¿no es cierto? Eso me hace recordar las palabras de Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante, cuando Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Qué reprensión, ¿no es cierto? El mismo Jesús dijo: los fariseos dicen cosas muy buenas, pero tristemente ni siquiera ellos las cumplen. Como verás, la lección será muy reflexiva y ojalá que nos confronte con nuestra realidad, porque tal vez nosotros podemos un día caer en esos mismos errores de los fariseos. Estar tal vez construyendo tradiciones y costumbres que van en contra de un así dice Jehová. Quédate con nosotros, la lección será muy apasionante. Queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas, amigos y compañeros de este panel y de cada semana, al pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien nos place dar una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta lección número 3. Sí, estamos para repasar esta lección tan interesante que tiene que ver con asuntos que son importantes, pero que nunca deben ser más importantes que lo importante. O sea, parece un juego de palabras así raro, pero de eso vamos a hablar en esta hora, ¿no? Las tradiciones son costumbres, hay principios, y a veces esas costumbres las elevamos a principios y es ahí donde la lección dice: a ver, deténganse un poquito, tranquilos, vamos a repasar, no es por ahí el asunto, enfóquenlo de manera correcta, ¿no? Y pastor, y que tradiciones que a veces comenzaron con buenas intenciones, no siempre sí, fue algo malo. Muchas tradiciones empezaron bien. El problema es que después nosotros como seres humanos las pervertimos. Me parece que ese es el énfasis que da la lección de esta semana, de que hay que darle el justo valor a esas tradiciones, pero si en un momento determinado hay que quitar alguna, pues hay que quitarla, ¿no? Claro que sí. Pastor Isidro López, tenemos también de invitado al pastor Abraham como cada semana y nos place darle una cordial y calurosa bienvenida. Gracias, pastor. Pues listos para estudiar esta lección, donde creo que la ley debe quedar en su lugar que debe estar, ¿no? La ley de Dios por sobre toda tradición, sobre toda norma, sobre toda tradición o mandamiento de hombre. La ley de Dios siempre debe ser exaltada porque expresa la voluntad de Dios. Pastor Abraham, ¿nos puede pasar lo mismo que le pasó a los fariseos en la antigüedad? Sí, yo creo que sí, y creo que por ahí hay prácticas en la iglesia que son similares, ¿no? Y debemos nosotros estar bien conscientes de lo que hacemos y poner los principios de Dios en primer lugar, y las tradiciones de los hombres o las tradiciones de la iglesia, que las hemos convertido en leyes también, no las debemos de confundir. Claro, la ley de Dios sobre todo. Creo que esta lección nos ayudará justamente a encontrar ese punto de equilibrio. Bien, vamos, si les parece bien, a proporcionar el bosquejo de esta lección, basado, como siempre lo hacemos, en 3 importantes puntos. El primero de ellos sería, Pastor Isidro. De pie sobre la roca.
Es decir, los fariseos tenían, dice la lección, estaban edificados sobre la cátedra de Moisés y se sentaban en la cátedra de Moisés. Me parece que nosotros, si queremos sobrevivir, debemos estar de pie sobre la roca. Muy bien. Hay que ver sobre qué te sientas o sobre qué te paras, ¿no? Y me parece que la lección hace un énfasis muy interesante sobre lo que nos debemos nosotros colocar. Hay que estar fundamentados donde debemos estar. Y con una solidez, ¿no? Algo que tenga solidez y que no nos vaya a causar algún problema. Claro que sí. Y el segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, las tradiciones son menos importantes que la ley divina. Ajá. Ya dijimos que la ley divina debe estar siempre primero y arriba de todas las demás tradiciones o leyes, ¿no? Porque las leyes pueden cambiar, de hecho cambian constantemente, ¿no? Correcto. Los principios Los principios son eternos. permanecen. Así. Gracias. Y si les parece bien, el tercer punto sería justicia por obras. Sí, de eso habla la lección, ¿no? Que sin darnos cuenta, porque a veces quizás sea sin darnos cuenta, estamos luchando y luchando y luchando por cumplir, que se nos olvida que estamos salvándonos por obras. Y las obras son el resultado de una vida nueva, no son el modus operandi. Correcto. Así que para todos los que nos siguen, los 3 puntos serían de pie sobre la roca. Segundo punto, tradiciones menos importantes que la ley de Dios. Y el tercer punto, justicia por obras. Si les parece bien, hacemos una breve pausa y en un momento empezamos el desarrollo de esta muy, muy profunda lección titulada Cristo y las tradiciones religiosas. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos a punto de desarrollar la lección número 3, Cristo y las tradiciones religiosas. Si les parece bien, vamos a hacer una oración así como estamos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por el privilegio que nos das de compartir esta lección. Permite, Señor, que este repaso pueda ser dirigido por ti y que nos ayude, Señor, a confrontarnos con nuestra realidad por si nosotros estamos tal vez colocando tradiciones o costumbres en nuestra vida que estén por encima de tus principios sagrados. Dirígenos, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, primer punto de este bosquejo, de pie sobre la roca. Y justamente, Pastor Abraham, Pastor Isidro, hacíamos alusión a que los fariseos pues se sentaban en la cátedra de Moisés y entonces se empezaron a dar algunas instrucciones orales que después se colocaron por escrito. Pero pastor, ¿qué pasó con esas tradiciones? ¿Por qué Jesús reprende tan duramente a estos fariseos de lo que ellos están enseñando, pero que no están haciendo? Bueno, el punto aquí es muy importante y muy interesante, ¿no? Ellos tenían la ley de Dios. La ley de Dios ellos siempre la ponían en el centro. Porque ellos decían, bueno, un hombre realmente no es tan fácil que guarde la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues leyes alternas que estén a un lado, para que en un momento determinado, aquí está la ley de Dios, las leyes alternas funcionan de aquí y luego otras leyes alternas de acá. Entonces, tú puedes transgredir estas, pero esas no importan, porque no transgredes estas. Entonces vives de una manera perfecta. ¿Cuál es el gran problema? Que estas leyes que eran alternas o que estaban a un lado de la ley de Dios, las fueron convirtiendo en leyes más importantes, inclusive que la ley de Dios. Llegó un momento en que se les olvidó para qué habían servido todas estas leyes, que ellos eran parte de la tradición y que simplemente, según ellos, estaba para conservar intacta la ley de Dios. Y cuando se dieron cuenta, estas estaban con una importancia más alta que la ley de Dios. Eso es imposible. Es decir, uno puede practicar costumbres o tradiciones sin que a veces se dé cuenta que lo más importante se está dejando de lado. Por eso es que, ¿qué es una costumbre? Es un asunto que se conserva en un pueblo por una transmisión que se da de padres a hijos. Oye, ¿y por qué lo hacen así? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pero lo hacen. Y cuando preguntas, de pronto te das cuenta que a veces nadie sabe por qué lo hacen, pero todo el mundo lo hace. Entonces, ese era el gran asunto, ¿no? Y ellos se habían
sentado tanto en estos precedentes que se olvidaron realmente de la ley de Dios. No comenzaron siempre estas tradiciones como algo malo, Pastor Abraham, tomando en cuenta lo que está diciendo el Pastor Isidro, pero se desvirtuaron. Sí, algunos comentaristas dicen que el pueblo de Israel era un pueblo apegado a la ley. O sea, el pueblo de Israel vivió siempre en relación a la ley. A veces para desobedecerla, a veces para obedecerla, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la razón del cautiverio, por ejemplo, fue porque no obedecieron la ley. Ahora, regresan del cautiverio y dice, ahora hay que tener cuidado de guardar la ley. Y entonces sucede lo que decía el pastor Isidro. Si nosotros transgredimos la ley y sufrimos esto, pues ahora hay que tener cuidado de guardar la ley. Vamos a cuidar la ley. Entonces, aquí está la ley. Es santa. Hay que guardarla para que nos vaya bien. Entonces, vamos a poner leyes menores para que en el camino de esas leyes menores, si cumplimos las leyes menores, vamos a estar cumpliendo las leyes, la ley de Dios. La ley mayor. Pero entonces sucedió ese problema que comentábamos. Esas leyes menores que servían para obedecer la ley mayor, que es la santa ley de Dios, de repente, ¿verdad? Tal vez hasta sin darse cuenta, empezaron a cobrar mayor importancia que la ley divina. Ese fue el problema, ¿no? Y creo yo que o un grupo de maestros que tuvieron que ver en esto, pues fueron los fariseos, ¿no? Y yo creo que la intención primaria era buena, o sea, era guardar la ley. Y ellos empezaron, el Señor Jesús les llama, ¿sí?, ¿no?, que ellos son maestros de la ley. Y ellos desde 400 años antes del Señor Jesús, pues ya enseñaban la ley, ¿no? Dice que los fariseos empezaron 200 años antes del Señor Jesús, 2 siglos antes, ya ellos participaban en la enseñanza de la ley, ¿no? Y ellos tenían un papel importante participando en cuanto a la revolución macabea, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema es que en ese tiempo los griegos querían helenizar, querían dar su cultura a todos los pueblos avasallados. Entonces los fariseos se levantan guardando la tradición y guardando la ley de Dios, o tratando de que guardara todo el pueblo la ley de Dios y que no se dejaran influenciar por la helenización, ¿no?, que hacían los griegos y después que lo tomaron los romanos. Así que ellos se encerraron en la ley. ¿Sí? Le dieron tanta importancia a la ley, como después vamos a ver, una justicia excesiva, ¿no?, excesiva. Y entonces yo creo que el problema es, empezaron ciertas leyes pequeñas para tratar de guardar la ley de Dios, pero después el problema fue que esas leyes crecieron más o le dieron más importancia que a la ley de Dios. Pastor Abraham, Pastor Isidro, estoy pensando en lo siguiente, Pastor. Y el propósito de Dios también se desvirtuó en el sentido de que esa ley, guardar la ley de Dios, era algo, tenía que ser algo bueno, Pastor, tenía que ser algo de gozo, tenía que ser, como ya lo vimos en lecciones anteriores, una protección y demás. Pero esas leyes secundarias o complementarias se convirtieron además en una carga, Pastor, porque después ya ni ellos las podían llevar, que es justamente en lo que nos reprende Jesús. Sí, por eso decíamos, algunas de las tradiciones eran buenas. Por eso yo decía que había unas leyes que estaban alternas, ¿verdad? Vamos a llamar alternas, estaban a un lado de la gran ley. Por ejemplo, la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero cuando uno va al capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, que hace rato leíste, dice el versículo número 4, dice, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre debe ser muerto. Pero vosotros
Ya esto es lo que dice el mandamiento. Es decir, esto está aquí en la ley. Y está claro. Está claro. Dice, pero vosotros decís, ya no lo dice la ley, el que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda mía dedicada a Dios, y vean lo que dice el versículo 6, no deberá socorrer a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué cosa? Por algo alterno. En otras palabras, esto alterno llegó a cobrar más importancia que al final, sin quizá darte cuenta, transgredías la ley de Dios, los 10 mandamientos, por cumplir una ley alterna que ni siquiera tenía que ver con guardar la ley o proteger la infracción de la ley. Pero tú con eso ya te lo quitabas. O sea, tus papás podían estar enfermos, podían estar muriendo de hambre, tú podías estar en un palacio, pero ¿sabes qué? Es que ya dediqué todo el palacio a Dios. Ya no puedo ayudarte. Ese es el problema de esas tradiciones, que a veces son como esta, que se nos hace absurda cuando la comparamos con la ley. Pero ellos dicen, pero espérate, es que esto es lo que dice la tradición. Ya está contraria, se contraponen. Si ya lo dedicaste, pues ya lo dedicaste. A ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Lo hiciste para proteger la ley, pero estas mismas ahora las colocaste en una importancia más alta que la ley. Y que transgreden incluso. Y que transgrede inclusive la ley. Entonces, hay algo que no está bien. Qué enredo. Hay algo que no está bien. Por eso Jesús dice, a ver, espérense, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios por su tradición. Por eso es que es bien importante. Nosotros debemos estar fundados sobre la roca. Ellos en apariencia estaban fundados sobre la roca, en apariencia, pero realmente estaban fundados en lo que nosotros podríamos decir en una barquita que tiene un agujero y que se va hundiendo, ¿no? Y que no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo, aunque ya tengamos agua en los pies y ya la llevamos a la rodilla, pero que nos estamos hundiendo, pero no nos damos cuenta. Ese era el problema que pasaba con ellos, que esos mandamientos tan cortos se hicieron tan importantes que ellos estaban edificados, según ellos, inclusive sobre la enseñanza de Moisés, pero no estaban edificados sobre la roca, ¿no? Correcto. La parte del domingo, pastor, se llama la cátedra de Moisés. ¿Quiénes se sentaban en la cátedra de Moisés? Dice San Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, los escribas y los fariseos eran los que estaban en la cátedra de Moisés. Y no es malo sentarse en la cátedra de Moisés. Sentarse en la cátedra de Moisés es enseñar lo que Moisés dijo. No es malo sentarse en la cátedra. Lo malo es lo que sigue en el versículo 3. Así que lo que os digan que guardáis, guardarlo. ¿Por qué? Porque está en la ley de Dios. Está en la cátedra de Moisés. No es malo hacer lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? El problema de los fariseos y de los escribas era que ellos decían, como decías el ejemplo de la introducción, y no lo hacían. Ese era el problema. Ahora, otro problema era lo que dice el versículo 4. Ponen cargas pesadas y difíciles de llevar. Esas ya son las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Sobre los hombros de los demás. Sobre los hombros de los demás, pero ellos no le quieren cargar. Y otro problema todavía, el versículo 5. El versículo 4 dice que no lo hacen. Y el versículo dice que cuando lo hacen con un motivo malo. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿No? Así que son 3 errores que tenían los fariseos. Pero lo que enseñaban estaba bien, porque era en la cátedra de Moisés. Y justamente eso le puede pasar a cualquiera que enseñe. Por eso es que es bien importante, nosotros recuerden, el repaso de la lección de escuela sabática es para los maestros de escuela sabática. Así que maestros, vivamos de acuerdo con lo que enseñamos para que nadie nos vaya a señalar, ¿no? Correcto, y no solo los maestros, todos los que profesamos esta fe, debemos tener cuidado con nuestra influencia. Y que un día no nos digan, bueno, es que es muy bonito lo que dices, pero lo que haces dista mucho de ser lo que debe ser correcto. Bueno, un buen mensaje para nosotros. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a este interesante repaso de la lección número 3, Cristo y las tradiciones religiosas. Ya volvemos.
Hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estás, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Estamos de vuelta y estamos desarrollando la lección número 3, Cristo y las tradiciones religiosas. Y vamos a entrar al segundo punto, que tiene que ver con tradiciones menos importantes que la ley de Dios. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente estamos hablando de un asunto bastante interesante, porque yo creo que todos podemos caer en estos errores. Pastor, hay un momento en la Escritura cuando reprenden a los discípulos del Señor, ¿verdad? Porque no realizan una tradición. Y entonces Jesús los coloca nuevamente en el punto de equilibrio, ¿no? Háblenos un poquito de eso, pastor. Sí, en primer lugar, en el capítulo 15, versículo 2, nosotros tenemos lo que hemos dicho, esas famosas leyes alternas. Es bien claro cuando dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A ver, espérate, ¿qué me estás hablando? No un mandamiento. No, espérate, lo que tú debes juzgar, ¿verdad? Si, digo, Jesús era un experto a la hora de contestar, pero yo creo que nuestras palabras pueden estar diciendo, a ver, espérate. ¿Dónde está eso en la ley? La ley de Dios. Esta es una tradición que los ancianos pusieron. Algunos ancianos y algunos comentadores dicen que ellos tenían que lavarse las manos desde los codos hacia abajo. ¿Por qué desde los codos hacia abajo? Simplemente porque a alguien se le ocurrió que así debiese lavarse las personas.
Y entonces, si tú no te lavabas, tú nada más te lavabas las palmas de las manos, valga la redundancia, pero no te lavabas de la muñeca hacia el codo, es como si no te hubieras lavado, porque la tradición decía que era de aquí hacia abajo. Entonces, cuando le dicen, no, ¿por qué tus discípulos a ver, espérate, desde un principio ya ellos dijeron, no es la ley de Dios la que se está transgrediendo. Aquí me parece que nosotros tenemos una lucha muy interesante entre lo que sería los principios versus Tradiciones. costumbres, o simplemente versus preceptos humanos, reglamentos, que me parece que es la palabra que nosotros podemos usar. Porque la palabra reglamentos justamente nos dice, ¿qué son los reglamentos? Los reglamentos simplemente son algunas normas que alguien pone, pero que se pueden cambiar dependiendo del momento y la circunstancia. Los principios nunca cambian. O sea, los principios son eternos. La ley de Dios es eterna, así que son principios. ¿Cuál es el problema de los reglamentos? Que los reglamentos podemos cambiarlos en un momento determinado. Mire, por ejemplo, un amigo me contaba cuando él fue al sur de nuestro país, diciendo que él no lo estaban dejando pasar a predicar. Cuando yo estaba dando clase en la universidad, me lo estaba contando él, y él me decía, mira, a mí me invitaron a predicar, pero cuando me invitan a predicar me dicen, ¿sabe qué, pastor? Usted no puede predicar. Y yo me quedé sorprendido. Estamos hablando de un doctor en teología de la universidad. Le dice, mira, hermano, pero díganme por qué. Es que, ¿sabe qué? Usted no viene de blanco. Su camisa no es blanca. Ay, hermanos, pero nadie me dijo que debía traer una camisa blanca. Dice, pero si ustedes quieren que no predique, pues no predico. Dice, pero después de un instante me quedé con la duda, a ver, ¿de dónde sacaron que la camisa sea blanca? Entonces vienen y le dicen, mire, hermanos, no voy a predicar, nada más explíquenme el asunto de la camisa, ¿por qué debe ser blanca? Dice, y me llevaron a Apocalipsis 7, donde habla de que los redimidos tendrán vestiduras blancas. Wow. Y entonces le dije, a ver, espérense, hermano, pero vestiduras, aquí habla de vestiduras blancas. Dice, ¿saben qué? Entonces ustedes tampoco pueden pasar. Porque ustedes tienen la camisa blanca, pero el pantalón es de color. Y lo que dice Apocalipsis 7 es que todo es blanco. Ah, espérenos, pastor. Y entonces se fueron los ancianos a hacer ahí una reunión de ancianos, todos los ancianos. Una especie de Sanedrín. Una especie de Sanedrín. Y después de que estuvieron ahí viendo todo, vienen ellos y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que ya nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Sí puede predicar. ¿Cuál era el problema? Una tradición que alguien puso y que nadie sabía por qué. Y cuando realmente analizaron el texto se dieron cuenta que hasta estaba mal aplicado. Entonces, ese es el gran asunto aquí. Las tradiciones o los reglamentos siempre serán menos importantes que la ley de Dios. La ley de Dios es mucho más importante y mucho más. Que a final de cuentas, pastor, era más importante la predicación de la palabra que el color de la camisa. No estamos diciendo otra cosa distinta. Le damos más importancia a lo que no lo tiene. Sí, si analizamos un poquito la acusación que hacían los fariseos en cuanto a no lavarse las manos, dice el versículo 2 del capítulo 15 de Mateo, porque tus discípulos quebrantan ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué no te das cuenta que están haciendo mal? O sea, esa acusación es tan seria como si estuvieran violando la ley de Dios. Aquí vemos que las tradiciones de la tradición de los ancianos la están equiparando, la están igualando a la ley de Dios. O más allá. O más allá, ¿no? ¿Qué no te das cuenta? ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Están haciendo mal. Pero entonces el Señor Jesús, dice el versículo 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, yo les voy a decir que ustedes, por guardar o tratar de guardar la tradición de los ancianos, están violando un mandamiento de Dios. Ustedes sí están violando la cátedra de Moisés, mientras que nosotros no. Simplemente estamos no obedeciendo o no guardando una tradición de los ancianos. Así que entonces, casi siempre estaban ahí, ¿no? El problema fue, tal vez al principio los maestros, los rabís, sacaron esas tradiciones, ¿no? Tratando, ya dijimos, para guardar la ley de Dios. Pero sus
discípulos elevaron esas reglas y esas normas hasta igualarlas con la ley de Dios. Y ese era el gran problema, que ya después estaban acusando a gente por no guardar la tradición de los ancianos, que no la ley de Dios. ¿Okay? Y le ponían más atención a Sí, eso. aquí nosotros tenemos que recordar que para tener todo el elemento bien balanceado y que no nos llegue a pasar es la ley divina juzga cualquier tradición o costumbre. Así de sencillo. O sea, y eso es lo que todos tenemos que tener en mente. La ley divina juzga cualquier tradición o costumbre. Porque hay costumbres que es posible que hayan iniciado bien. Correcto. Pero después de un tiempo, si esa costumbre o esa tradición está causando problemas y está dañando a las personas, a ver, vayamos a comparar esa tradición o esa costumbre con la ley de Dios. La ley de Dios, como el Señor Jesucristo la resumió, me parece que es algo extraordinario y grandioso, porque nos da inclusive más amplitud. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero después dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que me parece que cualquier reglamento que ponemos, si no habla de que, si al equipararla con ese amarás a tu prójimo a ti como a ti mismo, y en lugar de ensalzar a tu prójimo lo rebaja, me parece que la aplicación de la ley divina está por sobre cualquier norma o cualquier reglamento que nosotros hayamos puesto, porque viene de una tradición que a veces nadie sabe quién la puso ni lo que significa, ¿no? Pastor, y me llama la atención aquí que Jesús da el punto de equilibrio, porque dice, es que lo que entra en la boca no contamina al hombre, lo que sale de la boca es lo que contamina. O sea, no le des importancia a lo que no lo tiene, dar importancia a lo realmente importante. Me parece que ese es el punto que Jesús siempre ha traído al punto de equilibrio. Pastor, nos puede pasar a nosotros hoy lo mismo, justamente, y me parece que lo que usted ha dicho, Pastor, es muy importante. Colocar la ley, la palabra de Dios, en el lugar correcto, no nos va a hacer perder del camino. Vamos a estar en el camino siempre, pero cuando apartamos la mirada de la palabra, estamos perdidos. Tal vez si el mandamiento de lavarse las manos fuera un mandamiento de salud, de higiene, pues tiene más, Está más lógica, ¿no? está más lógico, ¿no? Sí. Pero el que, si no te los lavas, estás ceremonialmente. O sea, es una ceremonia. Es una ceremonia, ¿no? Entonces estás mal ceremonialmente, Correcto. ¿sí? A lo mejor un doctor podría decir, no, es una buena ley, si te lavas las manos, pues comes más limpio, más saludable, ¿no? O los padres como una enseñanza para los hijos, ¿no? Tal vez, pero ya relacionarlo ceremonialmente y te vas a contaminar. Y si no comes, estás inmundo, ¿verdad? Pues entonces ahí ya es otra cosa que no llevaba un buen... Casi estás pecando si no te lavas las manos. Así es. Así era, pues. Así lo tomaban. Entonces, ¿por qué no te lavas? Estás inmundo. ¿Okay? Así que entonces se iban, le ponían la atención a cosas pequeñas, dejando la importancia de las mayores. Y a esas cosas pequeñas les daban un realce tan grande que al rato te convertías en un pecador sin siquiera saber por qué habías pecado. O sea, Sin haber transgredido ningún mandamiento de la ley de Dios. o sea, sin haber transgredido. O sea, es más, sin que te diera, oye, pero ¿por qué me condenan? Es que no te lavaste las manos, eres un Es pecador. que hiciste esto, es que hiciste... A ver, ¿sabes que ya no entendí? ¿Verdad? Ya no entendí. Y justamente esa era una de las grandes cosas que la lección de esta semana nos dice. Por ejemplo, la lección, ya casi para concluir este segmento, dice, ¿dónde encontramos un mandamiento que te diga, te lavarás las manos antes de comer? Pues la ley de Dios no lo tiene. No lo dice. No lo tiene. Por lo tanto, si me lavo o no me lavo las manos, es un asunto de salud. Ya lo mencionó el pastor Aarón. Es un asunto de salud. Como un asunto de salud está bien. Pero no me digas que por eso ya transgredí la ley de Dios. Porque eso yo no lo encuentro. Y entonces, si esto lo levanto Y por eso, sobre la ley de Dios, por eso correctamente usted decía, pastor, vete a la palabra, así. vete a la ley y no te perderás del camino. No te pierdes. No te pierdes. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresaremos a esta maravillosa lección, Cristo y las tradiciones religiosas. Ya regresamos.
estamos entrando a la tercera y última parte de nuestra lección número 3, titulada Cristo y las tradiciones religiosas. Y si les parece bien, vamos a entrar a ese tercer punto que tiene que ver con justicia por obras. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Mateo 23, Pastor, yo desde la primera vez que encontré Mateo 23, es un mensaje que me impactó grandemente, porque ya después de lo que nosotros dijimos, ¿verdad? De lo que Jesús dijo de la cátedra de Moisés y que no hagan lo que ellos hacen, etcétera, comienza con una especie de, con una serie de ayes, Pastor, que le conocemos como los ayes contra los fariseos, pero empieza con: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y de ahí, Pastor, empieza una serie de reprensiones desde el versículo 13 hasta el 36, que la verdad le hacen a uno temblar, Pastor. Le hacen a uno temblar no solamente por la reprensión tan fuerte que hace Jesús contra lo que los fariseos estaban haciendo, sino, Pastor, también nosotros mismos tenemos que vernos en ese espejo de esos ayes para ver si no estamos haciendo tal vez algo similar. Sí, yo creo que aquí la gran reprensión que hace el Señor Jesucristo es entre aquel que dice ser justo y alguien que es realmente justo. El que es realmente justo nunca va a criticar a aquel que no es justo. Exacto, porque cuando lo critica ya deja Porque de ser. cuando lo critica deja de serlo. O sea, por eso es que es bien interesante lo que el Señor Jesucristo le está haciendo. Entonces, en toda San Mateo 23, que es esa reprensión dura, durísima para los escribas y los fariseos, Jesús le está diciendo: si realmente fuerais justos, todo lo que yo he dicho y todo lo que ustedes me juzgan y todo lo que han colocado sobre las personas, ustedes realmente lo obedecerían. Pero una cosa es ser realmente justo y otra cosa es aparentar ser justo. Estamos hablando aquí de dos asuntos totalmente diferentes. Por eso es que el pasaje que trae la lección del día viernes, que es San Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Por eso es que algunos dicen: es justicia excesiva. No, es justicia por obra. Lo que ellos hacían era presumir que ellos obraban bien. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando habla de si vuestra justicia no es mayor, es decir, si ustedes no viven realmente lo que Dios pide, ustedes están a la altura de los escribas y de los fariseos, o todavía más abajo, ¿verdad? Aquellos que fueron reprendidos severamente. Por eso es que tu forma de vida debe manifestar que no estás tratando de salvarte por esa manera en que vives, sino que es el resultado de que ya has sido salvado por el poder de Dios. Me parece que ese es el gran reproche que Jesús le hace a esto. Por eso es que los llama hipócritas. Un hipócrita es aquella persona que dice, pero no lo hace. Y juzga. Y juzga a otros por lo que él no está haciendo. Entonces yo creo que en ese sentido es que Jesús le está diciendo: realmente ustedes debiesen ser justos, pero no lo son. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué te parece? No eran justos, por lo que Pablo lo explica mejor en Romanos 10:3, ¿no? Uh-huh. Dice: por ignorar la justicia de Dios. Es decir, Dios marcó la manera, el rumbo en que nosotros podemos ser justos, guardando la ley por la fe en Cristo Jesús. La ley es la señal de pacto entre Dios y su pueblo. Pero dice: por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. Es decir, el pueblo de Israel, o los fariseos, para los escribas, ellos establecieron su propia justicia. Es decir, si nosotros guardamos la ley, obtenemos justicia. Y según ellos, se ponían todo su énfasis, todo su interés en guardar esa ley, por alcanzar la justicia que según ellos establecieron en esa ley. Pero no tan solo no la guardaban, ¿verdad? Nada más mandaban que se hiciera, pero no lo hacían. Uh-huh. Y cuando guardaban la ley, lo hacían por motivos equivocados. Ellos ignoraron, por ejemplo, el mensaje del profeta Isaías, que decía que la justicia humana son como trapos de inmundicia.
Es decir, por mucho que tú te esmeres, porque tú guardes la ley de Dios, sin tener la relación de pacto con Dios, No sirve. No sirve. Son trapos de inmundicia. Y por eso el profeta Isaías también decía que Dios expresaba: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, trataban, yo creo que los fariseos y los escribas trataban de guardar la ley conforme a la letra, pero no en la esencia de la ley, no en el espíritu de la ley. Porque toda la ley, ¿sí?, te va a llevar a una relación de pacto, a una relación con Dios. Y si no te está llevando, Y si no te está mal. llevando, entonces estás mal. Si tú estás guardando los mandamientos para ser justo, estás mal. Es la peor equivocación que puede tener el ser humano, buscar la justicia de Dios a través de guardar los mandamientos de Dios. No, los mandamientos de Dios los guarda una persona, ¿sí?, salva en Cristo Jesús, que obtiene la justicia por la fe en Cristo Jesús, y no al revés, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, cuando nosotros vemos dónde está San Mateo 5:20, nosotros nos vamos a dar cuenta que justamente antecede a lo que el Señor Jesucristo dice de la ley. En primer lugar, en los versículos anteriores dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para invalidar, sino a cumplir, es decir, para vivirlo en la manera que debe ser vivida. Y entonces en el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, el que mata será culpado de juicio. Es decir, no matarás, eso dice el mandamiento, ¿verdad? En San Mateo, en Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos que ese mandamiento está ahí: no matarás. Pero el Señor Jesucristo decía: mire, pero yo digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpado de juicio, cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo está en peligro del fuego del infierno. A ver, ¿y eso dónde lo dice? ¿O es que el mandamiento de no matarás tiene una parte espiritual que tú no la vives? En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es de una manera muy simple. Yo puedo vivir la letra de la ley, pero es posible que no vive el espíritu de la ley. Correcto. Porque la letra de la ley es lo externo. No mato, no mato. Y no le está quitando la vida a nadie. Así es, como muchas personas que a veces dicen en los tiempos modernos: es que yo no mato, es que yo no robo. Pero puedo estar maldiciendo a una persona. Pero con que yo maldiga a una persona, ya con eso maté. Con que me enoje con una persona, ya con eso maté. Es más, y después por eso le digo que es muy interesante, porque después cuando va, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está en la ley. Eso ni siquiera tenemos que hacernos de un lado, ahí está en la ley. Dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Capítulo 5, versículo 28. A ver, espérate, Señor, ¿qué está pasando? El espíritu de la ley es lo difícil de guardar, porque para guardarlo tú tienes que nacer de nuevo, como un ser espiritual. Porque, díganme, ¿podemos guardar? Sí, podemos decir: ¿sabes que yo nunca he adulterado? Pero con el hecho de ver a una mujer y que la veas y la codicies, es como si ya hubieras adulterado. Así que el Señor Jesucristo le está diciendo: ¿saben qué? La justicia no es por obras, no es por cumplir la letra de la ley, es por cumplir el espíritu de la ley. Pero para cumplir el espíritu de la ley hay que nacer de nuevo. Solo una transformación lo puede lograr. Claro, hay que nacer de nuevo. ¿Y quién nace de nuevo? Pues aquel que nace de agua y del espíritu. El joven rico guardaba la letra de... Así es, guardaba la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Porque cuando le pidieron que guardara el espíritu de la ley, que era amarás a tu prójimo como a ti mismo, él dijo: no, ¿sabes qué? Vende todas tus posesiones, dalo a los pobres, que es tu prójimo. Él dijo: ahí no le entro. Pastor, en el capítulo 23 de San Mateo, que es uno de los capítulos que estamos mencionando frecuentemente, y el versículo 23 también, hay una práctica que hacían los fariseos, que yo creo que ejemplifica correctamente esto que estamos diciendo. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, el guardar la ley no es malo, dar diezmo no es malo, hazlo, pero sin dejar de hacer lo otro, que es, pues busca
Misericordia. Practica la misericordia, la justicia y la fidelidad, ¿no? Que es la esencia del mandamiento, que es la esencia de la ley de Dios. Es decir, el dar diezmo así, estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo la letra. Estoy cumpliendo la letra, pero falta lo otro. Puedo estar viendo a un hombre que se está muriendo de hambre, pero ya entregué mi Yo ya diezmo. cumplí, ¿no? Ya entregué mi diezmo. Y no tengo misericordia para con el otro, ¿sí? Digo falsedad y hago otras cosas, pero yo ya estoy cumpliendo la ley. Ese es el problema. Haz esto Sin dejar. sin dejar de hacer lo otro. Porque guardar la ley es correcto. Correcto. Lamentablemente hemos llegado al final de esta lección tan apasionante, la lección número 3, y esperamos que haya sido de mucha bendición para ti como lo ha sido para nosotros grabarla. No queremos despedirnos sin antes dirigirte unas palabras finales a manera de reflexión. Pastor Isidro. Estimados hermanos, yo nada más les invitaría para que, si tenemos algunas tradiciones o costumbres, recordemos que pueden ser buenas, y ojalá y tengamos buenas costumbres en casa, buenas costumbres en la iglesia y buenas tradiciones, pero nunca las pongamos por sobre la ley de Dios. Dejemos que la ley de Dios juzgue cualquier tradición o cualquier costumbre que tengamos, de tal forma que al final tengamos la seguridad de que estamos honrando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, hermanos, yo creo que hemos de pedirle a Dios discernimiento, porque yo creo que el propósito es obedecer a Dios, pero a veces tal vez sin discernir el asunto, tal vez estemos guardando tradiciones o prácticas, ¿verdad?, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos redarguya, que Dios nos diga si es que estamos en un error, y poner la ley de Dios en su debido lugar, primero y sobre todas las cosas. Claro que sí. Hermano, te invito a que juntos, allí en la intimidad de tu casa, leas Mateo 23 una vez más. Y tal vez nos miremos en ese espejo todos nosotros y analicemos realmente qué es lo que nos está motivando a vivir este cristianismo. ¿Qué es lo que nos motiva a guardar la ley? ¿Qué es lo que nos motiva a dar un diezmo? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Y ojalá que realmente, hermanos, reflexionemos y vayamos nuevamente al inicio de las cosas. Nos tomemos de la mano de Dios, vivimos una vida de comunión con Él, y entonces el resultado sea una vida de transformación y una vida de obediencia. Que no sea al revés, porque podemos ser llamados hipócritas. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias por tu presencia. Hasta la próxima.